Le damos la bienvenida una vez más aquí, nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? Nosotros estamos enseñando la palabra como versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas que nosotros estamos recibiendo diariamente, y recibimos las preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas bíblicas a través del aplicativo WhatsApp, el chat de WhatsApp, donde nosotros recibimos sus preguntas, ¿ves?, por texto. Y nosotros por texto solamente, y luego lo que nosotros respondemos cada noche a todas sus preguntas, y muchas veces incluimos esa pregunta el siguiente día en el Ministerio de Enseñanza para amplificar la audiencia y también la pregunta y la respuesta, y así todos estamos sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, al mismo tiempo sobre la misma tema. Muy bien. Y también permíteme extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están en Cusco. ¿Por qué? Porque es de Cusco, Perú, donde estamos nosotros transmitiendo este programa a través del canal Telenet HD 12.1. Muchísimas gracias al canal Telenet que nos permite compartir la palabra diariamente a través de este medio de comunicación. Y note bien que está ubicado, está localizada en Cusco, y para nuestra audiencia en Cusco le queremos extender cordialmente una invitación para asistir a la iglesia cristiana de la gracia, nuestra iglesia cristiana, la iglesia cristiana de la gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, y estamos en el edificio 305 Huanacapa, en el quinto piso, pero no se preocupe que hay un ascensor ahí, gracias a Dios, y ahí está, el culto está dirigido, la iglesia está dirigida por nuestro pastor Juan Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra del Señor expositivamente, y ahí la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos a ustedes. Así ustedes pueden entrar en el compañerismo, primeramente de amor, en el compañerismo de la palabra del Señor. Los cultos son los domingos a las 9 de la mañana, precisamente todo comienza al tiempo. Una de las cosas que el pastor hace es todo comienza a tiempo, a las 9 de la mañana en la escuela dominical, y luego a las 10:30 de la mañana también los domingos comienza el culto principal, donde él también está exponiendo la palabra versículo por versículo. Y luego los miércoles tienen el culto, el estudio bíblico y el culto de oración a las 6 p.m. y concluye a las 7. Es una hora precisamente llenita con mucha información y mucha disciplina espiritual, pero ellos comienzan en una hora y terminan en una hora. Para más información, comuníquese con nosotros. El número que voy a compartir con ustedes, el número es 1 y es gratis por todas partes del mundo. Simplemente envía el texto a través del aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. El número es 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, para aquellos que lo pueden sintonizar en el canal. En la pantalla, ahí está el número en la pantalla en el canal, y para aquellos que en las redes sociales y también en la emisora de la radio, el número es 1-310-804-7733. También para aquellos que están en los Estados Unidos, donde nosotros estamos localizados en la iglesia, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Estamos localizados en la ciudad de Aiken, Carolina Sur, y Carolina Sur está entre Norte Carolina y Florida. Ahí está el estado de Carolina Sur, y tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Y nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español, y luego en inglés a las 10 de la mañana. Y para más información cómo llegar aquí, estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, en la ciudad de Aiken, y ahí está donde nosotros estamos localizados. Y el número es, una vez más,
1-310-804-7733 y ahí puedes llegar y ponerse en contacto con nosotros, y también le extendemos con los brazos abiertos, le damos la bienvenida, así tú puedes entrar en el compañerismo con nosotros aquí en la palabra del Señor y uno con nosotros. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 6 y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 6, y estamos estudiando versículos 19 y 20. Romanos capítulo 6, versículos 19 y 20. Vamos a regresar donde habíamos dejado la última vez, y aquí entran otras preguntas muy interesantes de parte de nuestra audiencia, y vamos a continuar de amplificar las respuestas hacia las preguntas, pero vamos a leer el texto, y siempre la costumbre nuestra es leer la Biblia en dos versiones, la Biblia cristiana y la Biblia católica romana. ¿Por qué? Porque nuestra vasta audiencia pertenece a estos dos grupos principales, y queremos asegurar que todos estamos sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, entendiendo lo que dice la palabra del Señor. Y de todo modo, las dos Biblias dicen la misma cosa. Muy bien, vamos a llegar a este punto aquí, y el tema se está tratando sobre la dedicación. La dedicación, en otra palabra, la esclavitud al pecado. En otra palabra, estamos haciendo algo y servir a Dios con el mismo fervor que serviste al pecado. Ahora, el pecador le sirve al pecado y es esclavo al pecado porque, y note bien, él toma decisiones de servirle al pecado. Él mismo se convierte en esclavo así al pecado. Y con ese mismo fervor, energía, esfuerzo que él está sirviendo al pecado, ahora cuando uno es nacido de nuevo, uno es arrepentido, arrepentido de sus pecados, y ahora se entrega a las manos de Dios, ¿no?, a través de la cruz del Señor Jesucristo, y él reconoce que la única forma que él puede recibir el perdón es a través de la persona de Jesucristo, que fue la cruz, murió por sus pecados, ¿no? Él lo enterraron, resucitó, ascendió a la mano de el Padre Celestial. Y ahora él acepta que Cristo tomó su lugar, él es su Salvador y el Señor de su vida. Ahora, con ese mismo fervor que él entregó al pecado, ahora él lo hace en servirle al Señor. Ahora lo hace en servirle al Señor. Y ahí es donde vamos a llegar. Pero vamos a dar un breve resumen del último punto número 1. Y note bien, pero vamos a leer aquí en la Biblia, en Romanos capítulo 6. O vamos a abrir esa Biblia en Romanos capítulo 6, por favor. En versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Y note bien conmigo, por favor. En la versión cristiana dice esto. Dice, el apóstol Pablo dice, hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora, él dice, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Note bien como lo dice en la versión católica, lo dice así, versículos 19 y 20 de Romanos capítulo 6. Dice, les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues, que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad hasta llegar a la perversión. Así ahora entréguense como esclavos al servicio de la salvación en busca de la plena consagración a Dios. Versículo 20. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. Ahora, si tú tomas en cuenta estos dos versículos, ¿no? Y estuvimos hablando la última vez sobre este primer punto, en cuanto recibo muchas preguntas y tuvimos el privilegio y la oportunidad de responder a todas esas preguntas, tratando sobre este punto número 1. Permítame compartir ese punto. El punto es, tu pecado fomentaba el pecado. Tu pecado fomentaba el pecado, daba como resultado y más pecado. Y ahí es donde estuvimos tratando ese tema. Ahora queremos llegar al otro lado de la moneda, ¿no? Y es punto número 2. Y ese es donde el cual queremos desarrollar aquí hoy día. Punto número 2 es, ahora el creyente, punto número 2, ahora el creyente debe dejar que la justicia obre la santidad. Ahora el creyente debe dejar que la justicia obre la santidad. La palabra aquí significa, esta palabra significa santificación o ser santo. En otra palabra,
el creyente ahora tiene la habilidad, tiene la capacidad, ¿no? Ahora de rendirle la parte de su cuerpo, ¿no? Una palabra, su ser entero, ¿no? ¿Ves? Para servirle a qué? A la justicia, servirle a la justicia, servirle a la salvación que Dios le ha otorgado, servirle a Dios y su Hijo Jesucristo, ¿no? El creyente ahora debe rendir las partes de su cuerpo, todo lo que pertenece, el cual tiene la capacidad de pecar, ¿no? Para servirle a la justicia, y luego debe permitir que la justicia lo santifica más y más y más, y debe vivir justamente y hacerse y más santo como Dios. Este es un proceso, vamos a decir, de vida. Esto es un proceso de vida. De aquí en adelante tú vas a tener que madurar, tú tienes que crecer, ¿ves? En este asunto de la santificación. ¿Y qué significa este concepto de la santificación? Mira, y estaba hablando con una pareja, ¿no? Y esta pareja me llamó mucho la atención y lo había relatado hace un tiempo atrás, pero permíteme relatarlo otra vez. Estaba en Cusco, ¿no? En Perú. Y yo estaba tomando, lo que pasó fue que yo estaba, hay un mall en Cusco, ¿no? En la avenida Cultura, que es la avenida principal ahí de Cusco. Y estaba en Real Plaza, ¿no? Y estaba en el segundo piso donde hay comedores, ¿no? Y ahí arriba café, de todo tipo de comida está allá arriba. Y yo estaba tomando un café, ¿no? Ordené un café, me senté ahí en la mesa y es un montón de mesas, ahí se llena de gente por todas partes, ¿no? Es como una cafetería abierta, pero es grande, y tiene todos los kioscos y los puestos ahí de distintas comidas. Sí, yo ordené un café, me senté y estaba leyendo mi Biblia, ¿tá? Y estaba tomando notas. Y una pareja se sentó a la par, ¿no? con sus criaturas, ¿no? Con sus niños, ¿no? Y un recién nacido. Y el Señor me estaba mirando, yo lo saludé a él y a su esposa, ¿no? Y estaba con una niña bien preciosa, ¿no? Y la niña me vino, se me acercó y yo jugando con ella, ¿no? Pero la cosa es que el padre me hace una pregunta, usted dice, Señor, ¿usted lee la Biblia? Yo dije, sí. Y yo dije, sí, ¿cómo no? ¿Y usted? Y él se me quedó mirando, no. Yo dije, bueno, yo sí leo la Biblia. Y me dijo, ¿por qué? Me hizo la pregunta, ¿por qué? Y dije, bueno, señora, es que yo soy un creyente del Señor Jesucristo. Y su palabra debe como un creyente, su palabra debe dirigir mi vida, debe lidiar mi vida. ¿Y cómo es que yo voy a saber cómo vivir como un verdadero creyente del Señor si no conozco su palabra? Porque su palabra me dice cómo vivir como un creyente. Su palabra es la voluntad de Dios. Su palabra es su mandato. Su palabra es su dirección y liderazgo en mi vida. Por esa razón yo leo cada día. Y más bien le dije, y soy pastor. Le dije. Y él dijo, interesante. Me dijo así, interesante. Y yo dije, ¿usted es un creyente? Él dijo, sí, yo creo en Dios. Muy bien, y usted le dijo, muy bien, lo felicito. Y yo dije, ¿qué clase de creyente eres? Y me miró y me dijo, no entiendo la pregunta. Bueno, Señor, si usted es un creyente, tú me dices que tú crees en Dios, tú debes conocer el Dios en cual tú crees. ¿No tiene lógica? Y él se me quedó mirando y él dijo, sí, tiene sentido. Y la esposa dijo, ¿cómo? Ella, explícame eso. Bueno, y yo dije, señora, si usted es un médico, ¿no? Se supone que usted estudia en el colegio, en la universidad de medicina, ¿sí o no? Sí. Y tú tienes que leer todos los libros de medicina, de todo sobre salud, para entender cómo tratar a su paciente, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Es igual como también como un ingeniero, sí, y como un abogado, sí, seguro que sí. Bueno, es igual para nosotros como creyentes. Nosotros no tenemos, el médico no tiene el lujo de ser médico estudiando arquitectura. Tú tienes que entender, cada cosa tiene su disciplina, y nosotros como creyentes debemos tener autodisciplina en cómo conducir nuestra vida y caminar en este mundo como verdaderos creyentes, representando y siendo un reflejo de Dios, y porque nosotros somos la imagen de Dios aquí en esta tierra. Y ella dijo, entiendo.
Ahora, una vez más, Señor, ¿usted es un creyente? ¿Usted es una creyente? Y digo, sí, pero me parece que si entiendo bien, yo soy un creyente ignorante. Y dije, bueno, puede ser, pero no debe de ser así. Y ella me dijo, ¿qué es esto qué significa esta cosa de nacer de nuevo? No entiendo, lo he oído, pero no entiendo qué significa. Yo dije, bueno, señora, y luego ella dijo, y tengo otra pregunta. Y yo, bueno, haz todas las preguntas le dije, ¿tienes el piso? ¿Tienes la plataforma? Y ella comenzó, yo conozco gente que me dice que son creyentes, pero yo no veo ninguna diferencia entre ellos y mi persona. Y ahí estaba hablando. Y me llamó mucho la atención lo que dijo la señora. Yo dije, bueno, señora, yo no puedo pedir disculpas por lo que, en la forma como caminan las otras personas, porque yo no soy responsable por ellos. Pero lamento oír lo que tú me estás diciendo, porque me está indicando que usted ha tenido un encuentro con personas que dicen que son creyentes, pero no conocen la palabra y son rebeldes y desobedientes a la palabra. Y señora, y así no debe ser, pero así es. Así es muchas veces, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que todos pueden ser pintados con la misma brocha, que todos que dicen que son creyentes son rebeldes, son hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, es cierto, es cierto. Y bueno, señor. Pero ellos dicen que son creyentes por mucho tiempo, pero no ven ninguna diferencia en la vida de ellos. Bueno, señora, tenemos que entender que hay dos conceptos aquí. La primera se nombra justificación, la segunda se nombra santificación. Estos son términos teológicos, pero nosotros no usamos esos términos en nuestra plática que en cuanto nosotros nos involucramos diariamente. ¿Cierto? No. Bueno, en ese caso, la palabra justificación está hablando de la salvación. Cuando uno llega a los pies del Señor, pide perdón, Dios lo perdona sus pecados, y la persona dice, yo me someto a la autoridad de tu palabra, la autoridad de tu persona, yo soy salvo por la pura gracia de Dios, porque yo no he hecho nada. Esto es la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, donde Él derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Y resucitó y está a la mano diestra del Padre Celestial. Eso es lo que cuando nosotros hablamos de la justificación, estamos hablando de la salvación. Y dice, entiendo. Okay. Y dice, y me dijo, ¿y cuál es la otra palabra? La otra palabra es santificación. Santificación ahora es un proceso de donde uno ahora tiene que madurar, tiene que crecer en su conocimiento de la palabra, tiene que crecer en su relación con el Padre Celestial, tiene que crecer en el conocimiento de cómo aplicar la palabra en su vida. Y ahora en el proceso van a cometer errores, van a pecar, van a fallar, pero van madurando, creciendo. Y yo no entiendo. Y dije, bueno, señora, usted tiene una hija aquí, ¿no? Sí. ¿Me permite preguntarle, ¿cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene 4 años. Y la criatura que tú tienes ahí, y dice, bueno, recién tiene 2 meses de nacer. Ok, muy bien. Y me pregunta, déjame ver si te puedo ayudar con el concepto. ¿Tú ves una diferencia entre tu recién nacida, fue un varoncito nacido, y tu hija? Sí, mi hija tiene 4 años. Ahora, ¿tú ves una diferencia en su comportamiento? Seguro que sí. Ahora, tu hijo nació 2 meses atrás, ¿correcto? Sí. Nació como un ser humano, ¿correcto? Sí, seguro que sí. Ahora tú tienes que entrenar a tu hijo, y él tiene que crecer en tu hogar, donde él tiene que crecer y aprender de cómo ser un miembro de tu familia, un miembro de los valores tradicionales de su familia, un miembro de su cultura, de su idioma, sus costumbres, ¿cierto? Sí, igual como tu hija, ¿verdad? Él tiene que crecer y madurar. Ahora, en ese proceso él va a cometer errores, ¿correcto? Sí, como tu hija, ¿no? Hace un ratito que la regañaste, ¿no? Pero ella sigue siendo un ser humano, ¿sí? Seguro que sí. Y tiene su apellido, seguro que sí. Tiene su ADN, seguro que sí. Ella es 100% humana, ser humana, conforme según su ADN de su familia. Sí, seguro. Ahora tú la tienes que entrenar, ella tiene que crecer y madurar. Sí. Bueno, espiritualmente hablando, eso es lo que se nombra santificación.
Uno nace de nuevo, pero no es perfecto. Ahora tiene que ser perfeccionado. Y lo que quiero decir, que en otra palabra, esa es la palabra teológica, que tiene que ser perfeccionado. En otra palabra, tiene que ser santificado, tiene que madurar, tiene que crecer. Igual como tu hija, tú has visto el resultado de la forma como como ustedes le están creyendo a ella, la está criando a ella, y ahora su hijo va a ser el mismo proceso. Ahora, no me sorprende, señora, que usted ha topado con gente que dice que son creyentes, pero en su estimación, le dije, en su estimación son hipócritas. Porque en tu mente tú tienes un cuadro, una imagen, que ellos deben ser perfectos, pero nunca van a ser perfectos. Entiendo. Esto es lo que estamos hablando de este punto número 2, que ahora el creyente debe dejar que la justicia obre la santidad. Este es un proceso de vida hasta que el día que te entierran. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora el creyente debe rendir las partes de su cuerpo, su vida, ¿no?, para servirle a la justicia de la misma forma como antes le servía al pecado, al propósito. Ahora, si tú captas esa noción, esta idea, este concepto bíblico, ahora llegamos al punto número 3. ¿Ves? Número 3. El creyente nunca tuvo la oportunidad de obrar la justicia antes de ser justificado. Voy a repetir. El creyente nunca tuvo la oportunidad de obrar la justicia antes de ser justificado. En otras palabras, vamos a regresar al punto de esta familia, ¿no? La niña de esta pareja, ¿no?, que estaba con su recién nacida criatura, también le dije, ella no puede obrar su humanidad, si lo puedo decir así. La niña no puede obrar su humanidad y la madurez en su humanidad si no hubiera nacido. ¿Cierto? Seguro que sí. Esto no es complicado. Yo no sé por qué nosotros... Es que los seres humanos, nosotros, yo no sé, nos encanta complicar las cosas. Las cosas no tienen que ser complicadas. Pero mira bien, por favor, mira bien. Esta criatura, la hija que tiene 4 años, ¿no? Vamos a regresar a esta pareja. Ella no puede obrar su humanidad si no hubiera nacido. Bueno, en este punto número 3, el creyente nunca tuvo la oportunidad de obrar la justicia antes de ser justificado. La niña nunca tuvo la oportunidad de obrar su humanidad antes de haber sido nacida. Ahora, este es un proceso. Antes de creer, el creyente no era considerado justo por parte de Dios. Dios no lo consideraba como tal. Dios jamás acredita la justicia a una persona a menos que esa persona honre a su hijo creyendo en el glorioso nombre de su hijo. Solamente los que creen son considerados justos. Ahora, Dios no te considera justo simplemente porque usted piensa, porque usted piensa que eres moral. Eres una buena persona. ¿Okay? So vamos a atacar este concepto. Si eres moral, muy bien, te felicito, pero moral conforme a qué perdón, moral a qué criterio. El criterio de quién, según el criterio de quién. Dice, por eso soy una buena persona. Ok, muy bien, te felicito. Pero ahora es una buena persona conforme al criterio de quién. Porque los asuntos morales se supone que deben salir de la Biblia, pero muchas veces los asuntos morales no salen de la Biblia, salen de la cultura. Ahora eso, que muy bien. ¿De qué cultura estamos hablando? Eso no quiere decir que el sentido, el significado, la definición de moral cultural es igual como la de Dios.
El criterio tiene que ser bíblico. Ahora, tú no puedes obrar la justicia, la salvación, la moralidad bíblica antes de ser justificado, antes de ser perdonado por Dios. Por esa razón, la idea que muchas personas dicen, bueno, no puedo aceptar a Jesucristo ahorita porque yo soy tan malo, yo soy un pecador, yo me tengo que lavar, me tengo que limpiar, me tengo que dar una ducha, me tengo que enderezar antes de llegar a los pies de Cristo. Eso es, mira, yo entiendo lo que están intentando decir. El problema es que eso es un acto de imposibilidad. No es posible. Tú vienes tal como eres, sucio, pestoso, mocoso, pecador. Dios te recibe tal como tú eres, porque tú no te puedes limpiar, no te puedes bañar, no te puedes santificar tú mismo lo suficiente para borrar lo que todavía reside dentro de ti, que es la naturaleza pecaminosa. Tiene que ser, esta es una obra externa, una obra divina. Esto es lo que hace Dios en tu vida, no lo que usted mismo puede hacer. Así que el mensaje es potente y claro. Es potente y claro. Mira lo que dice aquí en versículo 13 de Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 13, por favor. Mira bien. Dice aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 13. Escúcheme lo que dice. En la versión cristiana dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la versión católica lo dice así, versículo 13, dice aquí, Romanos capítulo 6, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como los que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. Ahora, cuando Dios toca tu corazón, ahora tú eres capaz, está capacitado para tomar decisión. ¿Le sirvo al pecado o le sirvo a Dios? ¿Le sirvo al pecado o le sirvo a la santificación, la salvación de Cristo? Tú tienes que tomar una decisión. Y todo el mundo toma decisiones. Mira, con todo respeto, no es que el diablo te vino a torcer el brazo, porque él no tiene esa capacidad. Ahora le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los demonios. Ahora, y por favor, yo no estoy aquí para defender el diablo, yo no estoy aquí para defender los demonios, por favor, no me va a malinterpretar, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos alejamos de nosotros mismos, nos distanciamos de nosotros mismos, y para echarle la culpa sobre otra persona. Un momentito. Nadie puede pecar en tu nombre. Tú eres el pecador. Tú mismo haces tus propios pecados. Ahora, aquí en Romanos capítulo 6, él dice, versículo 13, dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Te está diciendo, no hagas lo que eres capaz de no hacer. No hagas lo que eres capaz de hacer. Vos tienes la capacidad de hacer y no hacer. Las dos cosas. Como Dios nunca te va a pedir hacer algo lo que no eres capaz de hacer. Eso es imposible. ¿Por qué Dios te va a decir, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado, si no tienes la capacidad de no hacerlo? Tenemos que entender que nosotros somos responsables por nosotros mismos. Pero nos conviene, entre comillas, ¿no? Nos conviene echarle la culpa al diablo todo. Mira, eso tenemos que entender. Ahora, abre su iglesia en Romanos capítulo 13. Vamos a abrirnos en Romanos capítulo 13. Mira bien. Y note bien lo que dice el versículo 14, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 14, en la versión cristiana dice así:
Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. En la versión católica lo dice de esta forma, el versículo 14. Por el contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desordenados apetitos. ¿Por qué va a decir eso? Revístense de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desordenados apetitos. Aquí no dice, bueno, y no permite que el diablo fomente sus desordenados apetitos. No, está hablando de tu persona, de vos, mi persona. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ahora mira lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a ver eso, Gálatas capítulo 5, por favor. Vamos, Gálatas capítulo 5, por favor. Y mira bien lo que dice en versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16, en la versión cristiana dice: digo pues, andar por el Espíritu, mayúscula Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. En la versión católica lo dice así, versículo 16. Por tanto les pido, caminen según el Espíritu, mayúscula, y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. ¿A quién le está hablando? ¿Al diablo? ¿A los demonios? No, se está dirigiendo a nosotros. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Dice, tú tienes que entender que, mira, la iglesia te permite hacer todas sus cambalachas que tú quieres hacer. La iglesia que se convierte en una institución cultural en vez de escritural. Y la iglesia tolera un montón de tonterías. Sí, yo entiendo eso. Así no debe ser, pero así lo hace muchas veces. Pero Dios no. Dios no permite esto. Él te está llamando la atención. Tú no haz tal. No hagas tal, no hagas tal, no haz. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de no hacer. Ese es el asunto aquí. Ese mismo capítulo, Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice esto. En la versión cristiana dice: pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la versión católica lo dice así, versículo 24. Dice: ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos la habilidad de hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Dios nunca te pide hacer lo que no eres capaz de hacer. Sería un Dios cruel. Sería un Dios cruel. No puede ser. Estaba en una tienda, ¿no? Corría adentro más rápido para comprar una cosita. Y estaba una señora, ¿no? En su celular. No sé con quién, ella estaba molesta con alguien, estaba hablando con el celular, ¿no? Y tenía a su hijo, y su hijo tenía 6 años de edad. Descubrí después. Y el niño estaba arrastrando una bolsa que ella le entregó de compra, y él no tenía la capacidad de cargar la bolsa de la tienda al carro. Él no tenía esa capacidad. Él estaba arrastrando y la bolsa se estaba quebrando y todo, ¿no? Y ella está en el teléfono hablando y se enojó con él. Se enojó porque y yo lo veo niño y voy y lo ayudo y le levanto. Y la señora en donde yo fui, en la cajera, ¿no? Me dio 2 bolsas para mi producto y le dije, yo no necesito 2 bolsas, pero ya era demasiado todavía, llévatelo. Y yo vi al niño, voy y le ayudo al niño y le pongo se lo pongo en la bolsa, ¿no? Y le pongo la bolsa extra que yo tengo, y se le llevó el carro con él. Ahora el niño estaba agradecido y la mamá se enojó. Y todavía está en el teléfono. Y me grita, ¿qué tú estás haciendo? Y es: señora,
Obviamente tú no estás prestando atención o no te importa. Tu hijo no tenía la capacidad de levantar esta bolsa bien pesada. Y se le cayó. Yo lo ayudé. ¿Qué tú quieres? Yo no quiero nada, Señor. Le ayudé al niño. ¿Por qué tú le pides a él hacer lo que él no es capaz de hacer, pero tú tienes la capacidad de hacerlo? Pero tú estás distraída hablando tus tonterías en el teléfono. Y la regañé. ¿Qué te puedo decir? Sí, yo la regañé. Y se me quedó mirando. Ella estaba ofendida. Y mientras no prestó atención a su hijo. Mira, abre su Biblia, Colosenses capítulo 3. Vamos al siguiente libro. Colosenses capítulo 3. Mira qué dice. Colosenses capítulo 3. Mira qué hermosa. Mira. En Colosenses capítulo 3, mira lo que dice, comenzando versículo 2, 3, 4 y 5. Colosenses capítulo 3, versículos 2, 3, 4 y 5. En la versión cristiana primeramente dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces dice, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí en la versión católica lo dice de esta forma. En Colosenses capítulo 3 versículos 2 al 5 dice, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vida para ustedes, entonces también aparecerán gloriosos con Él. En otra palabra, tú y yo tenemos que vivir en esta tierra, ¿no? Tú y yo caminamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, ¿no? Eso es obvio. No, tú y yo tenemos vidas terrenales, con todo respeto, vivimos en esta tierra. Pero mientras que yo vivo en esta tierra, yo tengo que mantener una presencia, una perspectiva bíblica en mi vida. Pensar en las cosas de Dios, cómo dirigir mi vida aquí en esta tierra. La mayor parte de la gente vive en su vida terrenal, viven aquí en la tierra y nunca piensan en Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Que tú y yo, seguro que sí que vivo en esta tierra. Yo no puedo caminar con mi cabeza en las nubes todo el tiempo y luego ser inútil aquí en la tierra. Eso no tiene sentido. Lo que tengo que es vivir mi vida terrenal, pero pensando cómo es que Dios tú crees que yo dirige mi vida aquí en esta tierra. Ahí está la diferencia. Él dice aquí, en versículo 5, por tanto, estamos leyendo Colosenses capítulo 3, acabo de leer versículos 2, 3 y 4, pero mira lo que dice el versículo 5, dice, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En la versión católica lo dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, destruyan pues lo que hay de terreno en ustedes, fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos y codicia, que es una especie de idolatría. Obviamente tú y yo tenemos que luchar en esta tierra, tenemos que batallar, tenemos que pelear, nos tenemos que esforzar en esta tierra a vivir como Dios quiere que nosotros vivimos. Como Él desea que nosotros vivamos. Lo tenemos que hacer. Yo no digo que esto es fácil, pero también no es imposible. Yo no puedo caminar la vida, y yo no puedo dirigir mi vida, conducir mi vida aquí en la tierra. No tengo poder, no tengo capacidad, no tengo habilidad. No tengo. Y porque no tengo, voy a hacer lo que me da la gana. No, así no funciona la vida. Yo entiendo que así viven muchas personas. Yo entiendo eso. Eso es ridículo. Por favor. Debemos ser personas de integridad. Caminar en esta tierra es representando a Dios. Yo entiendo que el gobierno es corrupto. Yo comprendo eso.
Yo comprendo que la cultura es corrupta. Yo comprendo eso. Yo comprendo que el sistema escolar es corrupto. Yo entiendo eso. Yo entiendo que el sistema de justicia es corrupto. Yo comprendo eso. Nosotros vivimos aquí en esta tierra que es completamente, netamente, exclusivamente, completamente, totalmente corrupta. Yo entiendo eso. Pero yo no tengo que participar en eso. Todavía tengo la capacidad de decidir. Le voy a servir al Señor. Le voy a servir al Señor. Yo entiendo que todas estas cosas existen en esta tierra. Mira, abre sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Vamos a versículo 11. En 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Versículo 11. Mira bien. Versículo 11. Permíteme verificar. Sí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. En la versión cristiana dice, y aquí está hablando cómo conducir la vida como creyente, la conducta de los creyentes en el mundo. Así debe ser, la conducta de los creyentes en el mundo. Otra vez, a mí no me importa que usted miembro de la iglesia protestante o la iglesia católica. La cosa es que tú me dices que eres un creyente. Conduce su vida como un verdadero creyente en esta tierra. Él dice aquí, en la versión cristiana dice, versículo 11, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Entienden? Mira lo que dice aquí en la versión católica. Dice, hermanos queridos. Él dice, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, en la versión católica dice, hermanos queridos, como forasteros y extranjeros, les ruego que se aparten de los apetitos desordenados que los acosan. Yo creo que la palabra está clara. Tú te haces loco porque te conviene, pero no eres loco. Por favor. Mira, en esta tierra, tú y yo vamos a tener que pelear. Mira, yo no puedo detener. El creyente no puede detener las tentaciones del pecado en este mundo. Tú y yo vivimos en este mundo absolutamente corrupto. Repito, absolutamente corrupto. Pero sí tengo la capacidad como un creyente verdadero. Usted tiene la capacidad como un verdadero creyente, ¿ves?, de no participar y caer en la trampa de la tentación. Viene la tentación, yo tengo la habilidad de decir, no voy a participar en eso. Y la tentación se tiene que alejar de mí. Y yo sigo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es que, pero se me presentó la tentación y yo tuve que participar. No, hombre, así no es. Es mentiroso. Mentiroso. Sinvergüenza lo que eres. Yo muchas veces camino en la calle con mi esposa, estamos caminando. Y déjame un ejemplo sencillo. Esto es, y mira, todo el mundo me entiende. Viene una mujer casi media desnuda caminando en la calle, en las tiendas. Están por todas partes. Es una bola de sinvergüenza. Ella misma no tiene autorrespeto. Vivimos en un mundo sensual, donde todo se trata del cuerpo de la mujer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y yo hablé con mi esposa y dije, mira, esta es una sinvergüenza. Ahora, yo puedo participar en la tentación con esa mujer, o la puedo rechazar. Pero yo no tuve la capacidad de ponerle un paro a entrar a la tienda. Yo no tuve la autoridad de ponerle un paro a caminar en la calle.
No tuve la autoridad como ella se iba a vestir, pero se me presentó en la calle, ahí, en la tienda, cualquier lugar. ¿Entiendes? Y yo casi, como siempre ando con mi esposa, mira, yo veo, la puedo ver. Yo, Dios mío, reprende a esa mujer, que ella es parte de un sistema corrupto en el mundo de pecado. Que ella esté consciente o no consciente, y resulta igual. So, yo no tengo que participar en la tentación. Se me presenta, la veo y tengo que no, yo camino otra dirección. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? So, todos nosotros tenemos esa capacidad. Si eres un verdadero creyente. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2, por favor. So, vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. Mira lo que dice. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. En la versión cristiana dice: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. No lo voy a repetir, mire bien. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No porque Eddie Ildefonso lo dijo, porque Dios lo dice. Porque Dios lo espera de nosotros. En la versión católica dice así, en 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 dice: para que ustedes vivan el resto de su vida mortal. Para que ustedes viven el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Dios no te, lo voy a repetir, para que ustedes vivan el resto de su vida mortal, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Tú tienes que tomar la decisión. Por favor, no me digas, es que demasiado la tentación. No. Cuando yo no era un creyente, yo era un experto de ser un malvado. Yo era un experto de ser un malvado. Nadie me puso la pistola en la cabeza. Yo mismo me puse la pistola en la cabeza. Pero cuando llego a los pies de Cristo, Él hizo un gran cambio en mi vida, en mi corazón. Porque es en el corazón donde uno toma las decisiones. En la mente es donde una persona mecaniza las decisiones. Le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta y lo ve, está mecanizando, dándole vuelta, y está entreteniendo. Pero la decisión de actuar viene del corazón. Por esa razón, tú necesitas nacer de nuevo. Tu corazón necesita ser cambiado, porque cuando Dios toca tu corazón, ¿entiendes? Cuando toca tu corazón, cambia tu mente. Pero si la palabra solamente toca tu mente, no cambia tu corazón. Hay un orden divino. Es a través del corazón primero y luego lo demás sigue. Lo que domina tu vida es tu corazón, no tu mente. Dice, ¿por qué estoy luchando con todos estos pensamientos chuecos y pensamientos horribles? Porque tu corazón necesita necesita arrepentirse. Porque es donde tú realmente vives, es tu corazón. No sé por qué piensas esas cosas. Es tu corazón. Por esa razón, uno nace de nuevo del corazón. Y luego lo demás cambia. Hay un orden divino. Y el problema es que nosotros queremos poner el coche enfrente del caballo. Así no funciona. Tú necesitas una cirugía espiritual de tu corazón. Y lo demás se pone en orden
y todo lo demás cae en su lugar como debe de caer. La pregunta es si usted se ha arrepentido y ha conocido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador.